faltan palabras. Buenos días. Buenos días. Faltan instrumentos. Me faltan acordes, Señor, para poder alabarte. Oh, santo, santo, santo. Aleluya. Buenos días, bendecido, maravilloso, prosperado día. Tengamos todos en el Señor Jesucristo. Padre, gracias por este día. Gracias, Señor, por su bondad. Gracias porque usted no deja de ser, Señor. Gracias. Gracias por su omnipresencia, Señor. Gracias. Padre, Hijo, Espíritu Santo de Dios. Gracias porque usted me guarda, me acompaña, Señor. Espíritu Santo, hoy lo necesito más que ayer. Hoy lo necesito más que ayer, Señor. Cada día más y más que el día que ya pasó, Señor. Lo necesito para que hable a mi vida, hable a mi corazón, Señor. Corrija mis pasos, lo que hay que corregir, Padre, hágalo. Por favor, en el nombre de Jesús, yo se lo pido, Señor. Sea usted primero, porque usted es el primero. Usted es el alfa y el omega, Señor. Por favor, ayúdeme, Señor, a este estudio de su preciosa palabra de Dios, Padre. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, gracias. Gracias, Señor. Gracias porque usted se mueve de una manera sobrenatural y especial, Señor, para con todos nosotros. La bendición del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo de Dios sea con nosotros. Bueno, amigos, hermanos en Cristo, estamos en el estudio de la preciosa palabra de Dios. Estamos en la carta a los Gálatas. Inicié el capítulo 1, estoy en el capítulo 1. Vamos a ver hoy el ministerio de Pablo. Vamos a ver el capítulo 1 de la carta a los Gálatas, desde el versículo 11. Porque la vez pasada vimos desde el 1 hasta el 10. No hay otro evangelio. No hay otro evangelio. Habló el apóstol Pablo de forma enérgica. Porque hay muchos que se han levantado en contra del evangelio y falsos apóstoles que se levantan. Y entonces Pablo defiende su ministerio. Desde la carta a los Corintios lo viene defendiendo porque ha sido atacado. Y si vemos en la parte histórica, vemos que se levantan porque dicen, Jesucristo solo eligió 12 apóstoles y allí no estaba Pablo. Pablo le tocó enfrentar duras cosas porque él, además de ser judío, tenía que ir a los gentiles a hablarle de una libertad, que ya no tenían que estar sujetos a obras ni a la ley. ¿Ve? Pablo le habló a los gentiles de ya el pecado estaba perdonado en Cristo. ¿Ve? Pero que no nos daba licencia, ni nos da licencia para nosotros pecar, para nosotros hacer lo malo. No, Señor. ¿Ve? Es seguir los pasos. Si Cristo vive en mí, yo siempre voy a procurar es bien así como Cristo. ¿Qué quiere Cristo para ti y para mí? ¿Qué quiere Cristo para esas personas? Entonces eso es lo que debe nacer de mí si Cristo vive en mí. ¿Ve? Él nos enseña y nos da la libertad y ya nos limpió de pecado, pero no nos da licencia para hacer lo malo, ni para pecar, ni para ir y hacer fiestas y cosas. No. ¿Ok? Eso claro, porque si Cristo vive en mí, de lo que lo que debe salir de mí, qué fruto debe salir de mí, entonces si Cristo vive en mí. Y Pablo dice, no hay otro evangelio, porque están tratando de llevarlos a la ley, de que tienen que cumplir mandamientos, no, el Señor Jesucristo, en Él se cumplieron. Esa es la gran obra. Esa es la gran obra. En Cristo se cumplieron. ¿Ve? Y si Cristo está en mí, están cumplidos. Pero no por mi esfuerzo. ¿Ve? Porque mi esfuerzo, ¿por qué no recibió, Señor, la ofrenda de Caín? Porque era por su esfuerzo. No quería a veces queremos lucirse que somos mejores, somos más conocedores, sabemos más, somos más espirituales. Yo siempre he dicho, yo no soy una erudita en la palabra.
Espíritu Santo de Dios, ayúdeme para no equivocarme. Ayúdeme, Señor, para que sea su evangelio puro y yo estar sujeta aquí a su palabra, Señor. Entonces, el ministerio de Pablo. Leo su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del precioso Espíritu Santo de Dios. Mas hago saber, hermanos, que el evangelio, Pablo hablando, mas hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. No es según hombre. ¿Ves? Porque como él no fue de los 12, tal vez quien le enseñó y de dónde vino. Nosotros sí hemos sido enseñados directo del Señor Jesucristo. ¿Ves? Entonces, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo. Y le empieza a decir quién había sido él. En el judaísmo que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Ya sabéis quién era yo. Y vamos a seguir leyendo. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. O sea, yo era celoso, por eso perseguía a la iglesia, porque era celoso de la ley, celoso de las tradiciones. ¿Qué es más importante? Lo que el Señor Jesucristo quiere hablarnos, quiere mostrarnos, quiere enseñarnos, quiere guiarnos, o la tradición de hombre, lo que nos han enseñado hombre, porque muchos hombres nos han enseñado mal en iglesias y en todos lados, ¿ve? Y nos hemos afianzado a eso y no a la palabra. ¿Por qué Pablo fue levantado? ¿Y para qué fue Pablo levantado aparte? Y por el mismo Señor Jesucristo y el Espíritu Santo de Dios. Y Pablo lo está diciendo aquí. Y eso lo creemos todos y cada uno. ¿Ve? Y mis contemporáneos en mi nación siempre mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuánto agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre. Se va al Antiguo Testamento y dice, desde el vientre yo sé que fui apartado. En un segmento de mi vida no estuve estuve contra el Señor, no estuve haciendo lo bueno para Dios, creyendo que lo hacía. Porque él perseguía a la iglesia creyendo que estaba haciendo lo bueno para Dios. Muchas veces nosotros nos encontramos así. Muchas veces, Señor, líbranos, guárdanos, guarda nuestra alma, nuestro espíritu, nuestra boca, Señor, nuestros pensamientos, de dejarnos desviar, Señor, de que estemos siempre hablando. Es para ti, contigo, Señor. Ven. Pero cuánto agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelara de su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre, porque de una vez se van, porque es que el pastor dice así, el pastor dice, a veces no es revelación, solo interpretación. Y cuando es interpretación de la palabra, eso es de hombre. Eso es de hombre. Pero la revelación es de Dios y es del Espíritu Santo de Dios. Entonces, ¿en qué estamos? ¿En qué estamos? ¿En la revelación o en la interpretación? Ojo, mire, es de mucho cuidado, muy delicado. La línea a veces es muy delicada entre lo que Dios quiere hacer y quiere decirnos y lo que ya estamos allí embestidos con el enemigo y no nos deja escuchar la verdad del evangelio puro, no la mezcla. La harina, el pan hecho con la harina pura, no leudada, porque muchas veces la palabra está leudada, ya no viene pura cuando van a interpretar, cuando es interpretación. Entonces,
por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Mira todo lo que pasó. Él está contando, sí, cómo pasó, pero él está seguro que fue escogido por el Espíritu Santo de Dios. Señor, yo sé, porque yo no me estoy apartando de su palabra, Señor, yo sé. Y usted es un Dios alegre, usted porque, como dice Sofonía 3:17, nuestro Dios es alegre y Él se goza en mí, Él se goza en mí. Después, pasado 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios, que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea, que eran en Cristo. Solamente oí decir aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. Mira, él está refiriendo cómo fue levantado, de dónde fue sacado, quién era él, pero que él sabe que él fue escogido desde el vientre. Y que dónde estaban los otros apóstoles, dónde están. El único que pude ver fue a Pedro y a Jacobo. Los demás, ¿dónde estaban? Vivieron con el Señor, comieron con el Señor, bebieron con el Señor, oraban con el Señor, lo vieron. ¿Dónde están? ¿Por qué no están predicando el evangelio? ¿Por qué el Señor? Entonces me llamó. Y miren, Pablo fue el que llevó y fundó iglesias en Jerusalén, en Judea, en Corintio, en Gálatas, en Roma. Pablo. Aquel que en un momento fue vituperado. Aquel que se estaban levantando falsos apóstoles y lo estaban haciendo a un lado. Pero él insistió, persistió y no desistió. Y por eso hoy estamos aquí. También sé que solo al árbol que da fruto es el que se le tira piedra. A Pablo le tiraron muchas piedras, porque el diablo sabía que eran muchos frutos los que iba a dar Pablo, que de esa predicación, de la insistencia, persistencia y no desistencia de Pablo, eran muchos los frutos. Y por eso estamos aquí tú y yo hoy, conociendo la verdad del Señor Jesucristo. Pero el Señor Jesucristo dijo, todo está pagado, todo está cancelado. Los invito para que lean, mediten, pidan al Espíritu Santo de Dios que les revele, que les hable, que les muestre. Lean Levíticos. No es para seguirle al pie, esa es sombra del Señor Jesucristo. Levítico, y luego miren lo que hizo el Señor. Eso es Levítico. Todo Levítico es sombra, no es para cumplirlo. Todo fue cumplido. Él es el Cordero. Levítico nos enseña, nos muestra cuál es el atrio, cuál es el lugar santo, cuál es el lugar santísimo, cuál es la fuente y qué es la utilidad de cada uno de esos utensilios. Y luego, ¿qué sucede con el Señor Jesucristo? Para que veamos que todo eso se cumple en el Señor Jesucristo. ¿Ve? ¿Cómo se presentaba el Cordero? ¿Qué hacía el pecador con el Cordero? ¿Qué hacía el sacerdote con el Cordero? ¿Y qué pasó con Juan el Bautista y el Señor Jesucristo? Y vamos a ver ese paralelo completito allí. Y entonces podamos discutir y podamos sentarnos con conocimiento de la palabra. Hablar, no a tergiversar, no a discutir, no a pensar que tú o yo tenemos la razón. La razón solo lo tiene el Señor Jesucristo, la palabra de Dios. Padre, gracias.
Gracias, Señor. Gracias, amado. Gracias, glorioso Rey. Gracias por su palabra. Gracias por el apóstol Pablo, Señor. Gracias. Gracias porque él insistió, persistió, no desistió. Y hoy, Señor, podemos tener la certeza de lo que Cristo, porque Él dice también, pobre de mí, prisionero en esta carne, queriendo hacer lo bueno, no lo hago. Así todos y cada uno. ¿Qué sale de nuestra boca? Persiguiendo a los siervos, hablando de los siervos. Cuidado, nos vamos a encontrar hablando del mismo Dios. Persiguiendo a los siervos de Dios y van a ser con el mismo Dios. Cuidado. Santo Dios precioso. Gracias, Señor, por su palabra. Gracias por este día. Gracias por mis alimentos. Gracias por mi vida, Señor. Gracias. Gracias por la vida de cada uno de los que están allí, Señor. Gracias. Gracias. Gracias, Señor. Bendigo mi país. Bendigo mi ciudad. La bendigo, Padre. Sea usted allí obrando en el gobierno de mi país. Bendigo Jerusalén. Bendigo Israel. Lo bendigo, Padre. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Amén y amén.